Bueno, nosotros, la entidad patrocinante se llama Proactiva. Hemos trabajado en muchos proyectos nos dedicamos a Puente Alto. No sé si usted ubica la Villa Bernardo Leyton. Bueno, la Villa Bernardo Leyton las trabajamos con una nueva imagen para las casas Copeva. Si ustedes se fijan, no sé si han ido a visitarlo, ha cambiado mucho la imagen de las casas que se llovían, etcétera. Trabajamos en Mariano Latorre, en la Villa San Carlos, trabajamos mucho en Bajos de Mena, en condominios sociales. Todo esto se los cuento más o menos para que ustedes se hagan una idea que Proactiva es una empresa que ya está posicionada en Puente Alto y ya tenemos proyectos que están en ejecución. Trabajamos junto con la constructora Inversiones Said, que es gerente general, don Ricardo Said nos acompaña en esta oportunidad y que va a hacer una breve reseña. Le presento al equipo que trabaja. Ella es Catalina Furet, que es trabajadora social, la Javiera Venegas, que es arquitecto, la Karen Amigo, que es trabajadora social, y tenemos otro grupo también de gente legal, administrativa, que no era necesario que viniera hoy día. Bueno, les voy a hablar a grandes rasgos qué es lo que por qué nosotros estamos acá y qué es lo que ofrecemos a ustedes como vecinos. Primero, la gente que tiene asbesto cemento en los techos, que está muy dañado, se le ofrece hacer cambio de asbesto cemento. Ahí nos va a dar los detalles la arquitecto. También tenemos paneles fotovoltaicos para el tema de la luz, que baja los gastos de la luz. Y por última instancia, el cambio eléctrico interno de la casa, que lamentablemente las casas por acá tienen electricidad muy antigua, ¿ya? En primera instancia le voy a dar el pase a la Javiera para que le explique más o menos así a grandes rasgos de qué trata cada uno de los proyectos, y luego Karen, que le va a explicar, o Catalina, cuáles son los requisitos, y finalmente don Ricardo, que va a hacer una breve presentación de lo que es la constructora. ¿Ya? Muchas gracias, vecinos. Hola, buenos días. Nuevamente me presento, Javiera Venegas. Igual si tienen alguna duda entre medio, me pueden contestar en relación a los tres proyectos. El número 1 es el cambio de asbesto o cambio de techumbre, principalmente porque el asbesto es peligroso y es cancerígeno. Entonces hay proyectos a lo largo de todo Chile para tratar de erradicar este producto, esta cuestión por los techos. Se saca el asbesto, todo lo que es el revestimiento superior, se revisa la estructura, se refuerza si es necesario, se vuelve a aislar y después se pone el zinc sobre ella. Después, para cambio de las canaletas y los tapacanes, que es obvio también que se sustituye por lo que hay actualmente y se pone nuevas canaletas y nuevas bajadas de agua. Después pasamos a lo que es paneles solares. Paneles solares es requisito que todas las casas tengan un nuevo techo o no tengan asbesto. Si tú tienes asbesto, es idealmente postular primero al cambio de techo y después paneles solares. Paneles solares van conectados a la red pública y te hace una disminución entre un 70% en el gasto total de tu cuenta luz, y se va acumulando si es que va quedando un remanente, y hacia fin de año, si es que queda un saldo, normalmente la distribuidora de energía te estaría como devolviendo el gasto que tú al final le terminaste vendiendo luz a la distribuidora de energía. Eso va asociado con un nuevo panel en la casa, nuevos automáticos para cualquier falla que pueda tener la casa de su interior, y un inversor que te hace el cambio de energía recibida por el sol y te la introduce a la casa o al jardín. Luego tenemos el cambio... ¿Escuchan atrás o no? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Si es que no se escuchan, me tienen que avisar, porque igual ahora no está un poquito acostumbrado más a veces. fuerte. Un poquito más fuerte, ya. Y después, por último, viene el cambio eléctrico al interior de la casa. Como todos saben, SEC cada año es más exigente y los cambios se va haciendo más exigente los requisitos, lo que es al interior de una vivienda, y hoy en día casi todas las viviendas antiguas tienen cableado de 1.5 y se cambia a 2.5, que es el requerimiento para poder tener
un óptimo uso en el interior de la casa y se agregan los automáticos requeridos para poder detectar cualquier falla o etcétera, si es que hay una sobrecarga, algún artefacto al interior de la casa está presentando algún problema, saltan los automáticos y queda sin energía la casa hasta que se pueda subsanar ese problema y así poder prevenir cualquier falla que puedas tener o cualquier problema al interior de la casa. Si tienen alguna duda. En relación al proyecto de paneles solares fotovoltaicos. Correcto. ¿En qué techo se puede instalar? Porque, por ejemplo, en mi casa tengo techo. También. Y la mayoría. Correcto, también. Correcto. Por eso el requisito es que no tengan asbesto, porque asbesto es peligroso, entonces si uno tiene asbesto, lo ideal es que postulen primero al cambio de techo y después el siguiente año se postule al panel solar. Ya, y la otra es, ¿su responsabilidad viene incorporada a batería? Porque si hay un corte de energía eléctrica, ¿cómo lo ocupa? No, por el día. Pero ¿se puede hacer esa instalación? En forma individual, sí, pero no está considerado dentro del proyecto. Mire, yo, así un paréntesis, nosotros estábamos participando con Mariano Latorre, ellos gentilmente nos adherían a su grupo y muchas personas se ganaron el proyecto del cambio de cable. Aquí hay un testigo, yo me gané el del fotovoltaico, el vecino del fotovoltaico, que la vecina, el cable, o sea, no estamos hablando de cosas que son imposibles para nuestro sector. Por eso era importante la reunión, porque ustedes hacen las consultas al hueso y a las personas indicadas. Ahora, que todos podemos participar, que esto no incluye... Algunas personas no pueden participar, entonces... O sea, pero me refiero a que a todos, por eso era la reunión, para que como Villa nosotros ahora ya nos separamos de Mariano Latorre porque tenemos nuestra junta de vecinos, que no es lo mismo que me preguntaba la vecina que un comité de avance. Ahora nosotros nos separamos de allá y estamos con los proyectos solitos. Por eso que la constructora se llamó a la constructora, ellos amablemente vinieron a explicar y para que ustedes también le cuenten a sus vecinos que sí podemos participar ahora como junta de vecinos. Vecinos, voy a interrumpir un poquitito el tema de lo que dice la señora Flor. Es sumamente importante la independencia de ustedes como nueva junta de vecinos, de aunarse, de organizarse, de hacer todo esto nuevo. Este va a ser como el proyecto piloto que está haciendo la señora Flor, pero de ahí en adelante vienen un montón de proyectos de mejoramiento de las viviendas. Por ejemplo, el señor habla de que tiene tejas, probablemente las tejas estén dañadas, también se puede hacer un cambio de techo. Entonces, el tema de cambiar el techo, luego de cambiar el techo se puede poner los cables, luego los cables, arreglar el tema de los fotovoltaicos y así vamos haciendo diferentes proyectos bonitos para la villa. También el entorno de las villas. Por ejemplo, si quieren construir una sede social, si quieren arreglar jardines, todo eso de a poquito, pero ya se están juntando como comunidad y están haciendo esta unión. Discúlpame, Javi, que te interrumpa, pero es que es tan importante esta unión de ustedes, porque antes obviamente había que pedir la personalidad jurídica a otra diligencia y todo, y ahora ya no es comité adelante, sino que de adelanto, sino que es junta de vecinos, que tiene una personalidad jurídica mucho más poderosa. ¿Ya? Continúa, Javier. Caballero tenía una duda en relación a lo constructivo. Hola, buenos días. En relación a lo constructivo. Sí, porque después viene el área social que va a hablar sobre los requisitos para postular al proyecto. Perfecto. El tiempo más o menos después de que se obtiene este beneficio, ¿cuánto se tardaría en empezar a realizar la reparación, los cambios? Mira, normalmente lo que es retiro de asbesto, cambio de techo, se demora un poquito más porque se tienen que hacer permisos para poder hacer el retiro de asbesto. Entonces eso se demora a veces como 2 meses al iniciar el proyecto y los otros también como 1 mes después de que han adjudicado el proyecto en que se coordine con la constructora, de carga gas, materiales, etcétera, y de ahí se hace una reunión de inicio de obra y se entrega también la programación. Eso lo puede contestar la constructora, porque ellos son los que están más o menos a cargo están a cargo del inicio de obra. Lo que dice la pregunta que hace el caballero se debe el Servio cuando una vez que se adjudican los subsidios
da un plazo de 60 días para iniciar los proyectos. ¿Ya? Normalmente, en el caso de los techos, aparte de sacar ese subsidio, hay que ir a la Seremi de Salud a solicitar, porque el retiro de asbesto lo tiene que hacer una empresa especialista, que no somos nosotros, porque nosotros contratamos una empresa experta en el retiro de asbesto, porque esto se hace prácticamente como astronautas. O sea, vienen en camiones cerrados, ellos se duchan antes, o sea, es todo un proceso porque el asbesto produce una enfermedad muy grave que se llama la asbestosis, que es como un cáncer pulmonar, entonces eso está prohibido en Chile y en el mundo. Entonces, por lo tanto, todas las casas que tengan asbesto deben retirarlo lo más pronto posible y no tocarlo. Entonces nosotros, nosotros necesitamos que venga otra empresa para que haga ese retiro. Eso se hace una solicitud, ya no al Servio, sino que a la Seremi de Salud, y ellos se están demorando alrededor de 60 días en entregar los permisos. Así que ahí respondo su pregunta. Los otros proyectos, tanto cables como fotovoltaicos, se pueden iniciar prácticamente saliendo el subsidio, pero ya hay un proceso y vuelvo a repetir, el Servio entrega 60 días para el inicio de los proyectos. Esa es la verdad. Señor. Sí, mi otra consulta, ¿cómo puedo yo saber si en el techo de la casa hay asbesto? ¿Hay alguna forma como solamente al observarlo uno lo puede...? Nosotros hacemos un No, levantamiento. pero así, sin que esté con la mirada de experto, pero así Mira, se le puede meter. basta con mirar, aquí por ejemplo, Enfrente hay uno. basta con ver que son planchas de estas de antiguas, como pizarreños. Por ejemplo, esa que está ahí de asbesto, entonces se hace un levantamiento de casa por casa. Nosotros antes de ingresar el proyecto al Servio, medimos metros cuadrados, cantidad, situación, porque también se pueden cambiar los techos, no necesariamente porque tengan asbesto, sino que, por ejemplo, el caballero dice que tiene teja, a lo mejor la teja está mala, y ya es necesaria una renovación, también se cambia por teja. También se hace eso, o se pone sin calum o se cambia la teja completa. Pero eso también requiere todo un levantamiento y es todo, por eso que un proyecto de esta envergadura dura meses, o sea, porque nosotros tenemos que, lo que decía Jimena con la señora Flor, el hecho que ustedes ya se constituyan como una entidad, ya como personalidad jurídica, les permite ir agregando proyectos. Lo que sí es súper importante que ustedes sepan de que cada subsidio es individual. ¿Qué significa eso? De que, por ejemplo, si ustedes postularon a cable, entiendo que hay varios que ya tienen, que acá lo hicieron con Mariano Latorre, mientras no se termine el proyecto, mientras no esté terminado el proyecto de Mariano Latorre, las personas no pueden volver a postular porque el subsidio está agarrado. Sí, por El eso RUT de usted, bueno, pero eso a lo mejor lo va a se lo explicar da el área asistente social. del área social. ¿Alguna duda? Eso. El señor está un poco... Mira, mi consulta tiene relación al trabajo de fotovoltaico. La persona que fue en primera instancia a tomar algunos datos, tomar fotos del techo. Mi techo antiguamente era de teja y ahora es asfáltico, o sea, teja asfáltica. Además porque le hice la impresión. Le pregunté sobre el tema del medidor. Entonces me dice que se ocupa otro medidor, parece que lo cambian, lo sacan. Correcto. Ahora, la pregunta puntualmente, bueno, como estas casas son antiguas, la realidad de aquel entonces era otra. El tema eléctrico de hace 30 años atrás es diferente al de ahora. Hoy en día tenemos hervidores, tenemos microondas, tenemos hornos, tenemos secadoras, tenemos lavadoras, entonces hay un consumo eléctrico en términos de mucho llamarlo de guataco, de potencia, quizá un poco mayor de lo que existía antes. Nosotros ocupábamos las manos más. Entonces, bajo ese punto de vista, yo bajo toda norma hice un cambio de automático en mi casa y lo subí, porque creo que era de 10 anterior, y subí a 20. Con eso me da, con eso en términos normales, porque quizás para un tema comercial puede ser hasta de 40 de consumidor, pero que no es mi caso. ¿El nuevo medidor viene con la norma de 10 o
20, no sé si lo tienen, entre comillas. Si usted tiene regularizado bajo la distribuidora de energía el alza del amperaje, le deberían de respetar el amperaje que fue autorizado por la distribuidora. Si fue algo que ha pasado en otros proyectos, que no estoy asumiendo que sea su caso, normalmente le van a dejar lo de los 10 amperes y le van a cobrar una multa por haber intervenido el medidor de forma irregular. Eso es lo que pasa, no lo que debería pasar. Ahora sí es importante de que sepan de que lo que dice el caballero es real. Antes, hace 30 años atrás, la cantidad de watts que se usaban en una casa era muy mínimo, porque prácticamente usaban los enchufes y la ampolleta. Hoy día se están usando lavadoras, casi todo artefactos hoy día son eléctricos. Entonces, lo que dice Javier es súper importante cambiar los cables, porque todas estas casas fueron diseñadas con unos cables de 1,5. Esos cables no resisten una cantidad de corriente que esté pasando por ahí permanentemente. Es como una tubería de agua. La electricidad es lo mismo que una tubería de agua. O sea, si a mayor presión que yo le meta, puede llegar un minuto que se revienta. En caso que se revienta una tubería de agua, pues eso va a mojar la casa y va a provocar un problema grave. La electricidad no es así, es más grave. Puede provocar un incendio. Entonces, súper importante de que nosotros sepamos de que este proyecto de cable es necesario porque, por lo mismo que dice él, la cantidad de potencia que se le está aumentando en las casas es impresionante. Juguera, microondas, horno eléctrico, estufa eléctrica. Se baja O sea, es impresionante. Y con respecto para la claridad de todos ustedes, con respecto a los fotovoltaicos, que el caballero me hacía la pregunta, esto no lleva batería. Entonces, esto funciona de día. ¿Ya? O sea, en la noche no funciona. Claramente, si la batería es carísima, ojalá algún día podamos tener, porque baterías de litio donde puedo almacenar la energía. Aquí no se puede, o sea, si hay sol, está funcionando. ¿Ya? En invierno funciona mucho menos. En el verano funciona mucho más, o sea, entonces por lo tanto la gente a veces se sorprende porque, por ejemplo, en invierno no baja tanto la cuenta de la luz. Y sobre todo no baja la cuenta de la luz porque la gente desconoce, hay un desconocimiento general que no se lo han explicado bien, de que tienen una cantidad de watts que se les asigna. Sobre eso, el precio de ese watt vale el doble, o vale un 85% más, para ser más exacto. Digo el doble para que me entiendan. Pero se aumenta en un 85% más. Entonces, por ejemplo, si yo pago normalmente 20.000 pesos, y con eso tengo cubierto, si yo después gasto 2 lucas más, me va a subir 4.000, no me va a subir 2.000. Entonces de repente la gente se sorprende porque llegan cuenta de 40, 50, 70, 80 lucas. Y eso obviamente que es grave porque hoy día se está hablando de un aumento en la electricidad que el gobierno lo está tratando de parar. Se habla de un 45% de que va a aumentar el valor de la electricidad en Chile. Entonces, por lo tanto, es súper importante que este proyecto se entienda tal como es. El proyecto sirve mucho, o sea, hemos llegado a tener cuentas de 0 pesos, ojo, 500 pesos en el verano. Meses como, no sé, diciembre, enero, febrero, marzo, noviembre, maravilloso. En invierno puede que baje un poquitito y como la gente ocupa más la electricidad en invierno, aumenta su cantidad porque necesita estufa, necesita estar calefaccionado y se está usando mucho eso. Normalmente a veces incluso le llega a subir un poco la luz y la gente cree que es el panel que no está funcionando. El panel funciona siempre y el panel tiene 40 años de ¿cómo se llama?, de garantía. Por lo tanto le va a funcionar siempre, pero funciona mucho mejor en el verano, puede ser un 70, lo que dice Javier, un 70, 80%, pero en invierno puede ser que no sea tan espectacular como todos creemos, y es bueno que lo esté diciendo porque no queremos que se sorprendan después que nosotros tenemos cuentas, nosotros hacemos comparaciones de paneles que hemos puesto, porque somos la única empresa en este minuto que está dedicado a poner paneles eléctricos primero en Puente Alto y segundo en Santiago. Así que por eso hemos hecho un estudio súper grande de esto, porque no queremos que la gente se sienta como engañada, o sea, me entregaron un producto que no era así.
En este minuto nosotros instalamos alrededor de 200 acá en Mariano Latorre y el 80% tiene las cuentas de la luz le han disminuido, pero hay un 10% que todavía no, ellos no saben por qué le aumenta y es producto de su propio consumo. ¿Alguna otra duda en relación a eso, señora? Más o menos me contestaron por lo que han estado conversando, pero igual, ¿es requisito básico entonces para los paneles fotovoltaicos cambiar primero todo el cableado? No, no necesariamente, solamente el techo. Ideal, sí. Ah, ya. Ideal, ¿Y sí, cómo pero lo puedo saber eso si es necesario cambiarlo en mi casa? Si su casa se baja toda la... Si en su casa no resiste la luz, se baja lo automático, si usted prende el microondas y prende el hervidor, se le cae... O sea, obviamente su prioridad en este caso es arreglar la luz. Claro. Si usted se maneja bien con la luz, usted puede poner perfectamente paneles fotovoltaicos. Si un vecino tiene asbesto en el techo, obviamente que su prioridad, que no se llueva, que no le pasa nada, es el techo. Entonces va así... Si ustedes me preguntan a mí, yo les recomiendo cambiar los cables primero Yo también. y posteriormente poner los paneles fotovoltaicos es lo ideal. Primero, o sea, ¿cómo debería ser un proyecto real? Techos, cable, fotovoltaico. Y eso puede durar 3 años. ¿Me entiendes? Porque como les dije anteriormente, no pueden tener dos subsidios al mismo tiempo. Tiene que terminar uno, estar firmado, se acabó, se terminó, se limpia el sistema y se vuelve a poner. Pero así por eso vamos, hay gente que tiene ya modificados los techos, o como el caballero también que ha cambiado el sistema eléctrico, pueden estar en fotovoltaico, y por eso está... Perdona, pero en mi casa el sistema eléctrico nuevo en el segundo piso, pero el primer piso es el antiguo. Y ahí perdona, quizá una breve consulta. Yo estoy participando del proyecto fotovoltaico, pero como dice el caballero, me parece que lo más lógico sería hacer el tema del cableado. ¿Existe alguna posibilidad de hacer un cambio? Como no sé si llamarlo dejar de lado, rechazar, dejar pendiente y empezar por el nuevo. Ya en tu caso ya instalar el panel y después hacer el tuyo. Ah, después se puede hacer. Ah, Está el orden ideal, obviamente primero techo, cable, parece, pero si en tu caso ya se dio al revés, hazlo de esa forma y después postulas al otro, ya ganas un año. ¿Alguna otra Aquí duda? todas las casas de Bernardo Leite que estamos haciendo hoy día, todas las 200 casas, no cambiaron los cables. ¿Y qué nos sucedió? Porque este es un proyecto nuevo en el país. ¿Qué nos sucedió a nosotros como constructora? Que tuvimos que reparar cableado, que no tenía nada que ver con el proyecto, y tuvimos que gastar una cantidad enorme de plata ayudando, porque no sacábamos nada, no nos dimos cuenta de que había que hacer esa transformación. Entonces ahora lo que hacemos es ir antes de poner el panel fotovoltaico, revisamos la casa, que la gente no esté conectada a otros sistemas que no son de la casa. Pues la gente, incluso había gente que, por ejemplo, tenía soldadora, tenía una cuestión para poner helado. Eso le aumentó la cantidad enorme y no nos permitía conectar el nuevo sistema de estos paneles, porque se conecta se hace todo el medidor de nuevo. Este medidor lo entrega la compañía, lo pagamos nosotros, está dentro del proyecto, pero es un medidor nuevo que es digital. No es el medidor inteligente por si acaso, ¿eh? Ojo. No, Se llama medidor bidireccional. es bidireccional, que permite de que la corriente se vaya de los paneles, se pueda producir al bidireccional. O sea, Lo que es al final son dos relojes. Son Uno dos toma lo que está recibiendo el sol y el otro toma lo que está usted consumiendo en su casa. Y después lo que hace la distribuidora de energía, le cobra el diferencial. Resta los dos números y lo que le va quedando es lo que le cobra. ¿Sin alguna duda otra parte técnica? Solo la técnica. Ya, entonces ahora... ¿Quiénes pueden Es que me quedaba la otra duda es en el metraje. Porque hay tamaños y tamaños de techo. Ya, Entonces, eso- ¿cuántos metros cuadrados? Eso va súper buena su pregunta, señor, porque primero, las casas que tienen ampliación no pueden postular, no se va a arreglar la parte de ampliación. Pueden postular y solamente se va...
si está regularizado, pero bueno, hubieron temas ahí en Bernardo Leighton. La parte que está intervenida, la que se va a intervenir, es la parte que no tiene ampliación, a no ser que un vecino tenga ampliación regularizada y tiene que demostrarla por medio de la regularización de la municipalidad. En cuanto a lo que usted explica del tamaño de los techos, eso se hace un levantamiento y se ve qué es lo que se va a hacer. Ahí me permiten explicarlo porque eso es importante. El Servio tiene un subsidio, ¿ya? Que tiene un valor, 90 UF, para el efecto de cambio de techo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Y además tiene los precios unitarios, los tiene, ¿cómo se llama? Fijos. Definidos. Es la única parte en Chile que se permite que el precio esté definido. Nosotros no ponemos los precios unitarios, o sea, yo no le puedo decir cuánto vale el metro cuadrado de plancha, sino que el Servio lo dice. Usted va a cobrar 10 lucas. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, frente a esas 90 UF, como hablemos en términos, por ejemplo, en pesos, esos 3 millones de pesos, ¿ya? Nosotros lo que hacemos es ir viendo las prioridades. Por ejemplo, si el techo del caballero tiene 60 metros cuadrados, le quitamos, ya, ponemos el valor por 60 metros cuadrados y vamos disminuyendo y le vamos agregando nuevas partidas. ¿Se entiende? O sea, lo primero es el techo, lo primero es el retiro del asbesto, después el techo, después la lana mineral, después todo lo que es, ¿cómo se llama? Claro, bajada de agua lluvia. Si no le va quedando plata, porque por ejemplo, si hay un techo que tiene 40 metros cuadrados y otro tiene 70 metros cuadrados, el que tiene 40 le va a alcanzar para más partidas. Se le van a agregar partidas, a lo mejor hasta pintura, de repente, no sé, cambio, por ejemplo, se le agrega el OSB, lo que sea. Pero la cuestión es que van a llegar a las 90 UF. O sea, el que tiene más techo probablemente puede cambiar el puro techo y va a quedar listo. No tengo nada más que hacer. Entonces yo le digo, señor, pero va a tener que pintar usted, o va a tener que poner, qué sé yo, las canaletas las tienen que poner ustedes porque no nos alcanza. O sea, es un valor fijo. Lo que no es fijo son los ítems. Pero los ítems tienen prioridades. O sea, nadie puede decir, oiga, yo en vez del techo quiero que me ponga una reja. No funciona así. Funciona, primero retiro de asbesto, eso tiene un valor. Después, techo. Después, la aislación. Y va bajando. Hasta que, entonces, con eso le puedo explicar al caballero qué significan los metros cuadrados. Más o menos, da lo mismo, la cuestión es que tiene 90 vueltas. O sea, es el precio. La idea es no pasarse ni quedar... O sea, tampoco perder subsidio, porque hay gente que dice, oiga, pero ya yo puedo hacer esto y mis subsidios son 80. Esto es lo que se le pide al Servio. Pero la idea es que no pierdan esas 10 UF, que hagan algo con él. Y ahí, para eso está la entidad patrocinante, con sus profesionales y todo, para que traten de coincidir con esas 90 UF. ¿Alguna consulta más en la parte técnica? Porque ahora vamos a la postulación, a la parte social. Son los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Quién puede postular? Etcétera. Catalina Furet nos va a explicar más o menos de qué se trata junto a la Karen, que son trabajadoras sociales. Es de suma importancia entender de inicio que estos son subsidios familiares. ¿Por qué es importante? Porque se trabaja de partida con registro social de hogares, es decir, se tiene que tener sí o sí un registro social de hogares. Siempre, idealmente, menor a 60%. ¿Por qué? Por varios temas técnicos administrativos que hablan de un tema de un puntaje que permiten tener mayor puntaje para obtener el subsidio. Es de importancia recordar que estas son postulaciones. Quizás es tonto decirlo, pero porque es importante destacarlo, porque de repente la gente nos pregunta, ya, ¿y cuándo empiezan los cambios? Y estamos recién en el proceso de postulación, a veces la gente piensa que es de inmediato, que es algo que se da siempre sí o sí, y hay distintas aristas que siempre ocurren entre medio que hace que un grupo no quede. No siempre es el tema del grupo, en su mayoría es un tema de puntaje. La segunda razón por la que es importante entender por qué es un subsidio familiar es porque no se puede tener más de una propiedad. Y eso no es como de parte del postulante, de parte de una pareja, sino que es en total del grupo familiar. Por ejemplo, en Bernardo Leighton tengo un caso de una familia
que no entendía por qué figuraba con 2 propiedades, porque lamentablemente yo cuando informo, esta persona tiene 2 propiedades, no puede participar. Y hay personas que no entienden por qué. La herencia cuenta como segunda propiedad. Que una persona en el registro social de hogares, puede ser hijo, abuelo, padre, etcétera, etcétera, tenga una vivienda, cuenta como segunda propiedad. Si yo tengo una propiedad y mi marido tiene una propiedad, eso cuenta como segunda propiedad. Por eso es importante que se entienda que es un subsidio familiar. Entonces, es importante que ni un miembro del grupo familiar tenga una segunda propiedad. Eso es automáticamente eliminación porque el sistema no me permite ingresar a la persona, me dice automáticamente esta persona tiene otra propiedad. ¿Ya? ¿Sí? Independiente si, por ejemplo, el matrimonio tiene separación de bienes. Independiente, porque siguen siendo familia. También es importante destacar, muchas veces me ha pasado en varios casos que me dicen, pero yo estoy separada de mi marido, pero ¿están separados legalmente? No, entonces tienen doble propiedad porque siguen casados legalmente, por ende son parte de la familia. Eso no, aunque el marido no esté en el registro social de hogares, sigue figurando como cónyuge. Entonces eso ya automáticamente queda eliminada la persona. Registro social de hogares, segunda propiedad, ¿sí? En caso de los divorciados legales. Divorciados no, ya no hay problema. Ahí ya no hay ningún problema. Ahora los requisitos, ¿qué se necesita para poder postular? Exacto. Lo primero que necesitamos que nos entreguen algo básico es la cédula de identidad. Idealmente sin rayones, porque hay gente que, y se entendía el año 2020 como estaba todo el tema de los retiros, el COVID, todo eso, la gente rayaba solo para subsidios, etcétera. Por favor, limpia la fotocopia de la cédula, sin que esté vencida. Se está entendido que el registro civil extendió la fecha de expiración. Sí. Si tienen la oportunidad de tener la cédula vigente, idealmente que sea vigente. Y recordar que solamente desde el 2020 en adelante corrige esa ley, por ende, si el carnet está vencido en 2019 ya no entra. ¿Ya? En segunda instancia es necesaria la fotocopia de la escritura de la escritura, claro. ¿Sabes qué yo preferiría? Porque hay gente que va a postular a fotovoltaico que pusieran el certificado de inscripción vigente, el de conservador de bienes raíces. ¿Por qué? Porque para la postulación de fotovoltaico se pide eso. Entonces mejor que todos, si van a postular a techo en la escritura, si van a postular a fotovoltaico, tiene que ser el certificado de inscripción vigente de conservador de bienes raíces. Y tomándome de lo que dice Jimena, idealmente para techos no influye tanto, pero para lo que es cambio de cables y especialmente fotovoltaico, idealmente que postule el dueño de la vivienda. ¿Por qué? Porque incluso aunque postule el cónyuge, se tiene que hacer un papel, se tiene que firmar permisos, se tiene que notariar. Es un proceso que eso hace que sea más largo el proceso para las personas. Eso por la CGE. Exacto, y se le ha mandado certificados de matrimonio, se le ha mandado un montón de información para evitar que se haga ese trámite y no. Entonces, idealmente para esos 2 trámites, especialmente fotovoltaico, porque creo que cable no está. No han pedido. Pero fotovoltaico, sí o sí, idealmente que sea el dueño de la vivienda, el que figura en la escritura, quien postule. Y las cuentas de la luz, para las personas que estén postulando fotovoltaico, también una cuenta de la luz se le pide. Exacto. En tercera instancia se requiere libreta de ahorro para la vivienda. Si la persona es mayor de 60 años, tiene que tener una sola UF. Nosotros siempre recomendamos, ya con la subida estratosférica de la UF que está teniendo últimamente, tener entre 40 y 50 mil pesos. ¿Por qué? Porque ustedes pueden poner la plata hoy, pero la postulación va a ser en 2 meses más. La UF sube día a día, entonces quizás ponen una UF hoy, pero en 2 meses más la UF va a estar disparada. ¿Cuál es la situación? Nosotros calculamos que más o menos en agosto podría empezar la siguiente postulación, por ende se tiene hasta el 31 de julio, antes de las 2 de la tarde, para tener la plata en la libreta. ¿Por qué? Porque ahí la plata se contabiliza mes a mes. Entonces, por ejemplo, si ustedes ponen la plata el 1 de agosto, va a estar contabilizada para septiembre. Entonces ahí podría quedar fuera del proyecto porque eso es un tema del sistema netamente. ¿Ya? Entonces nosotros recomendamos tener el dinero de aquí al 31 de julio. Para las personas menores de 60 años deben tener 3 UFs en la libreta. Nosotros estamos recomendando hasta 110 mil pesos idealmente, por lo mismo. Yo diría 120,
esta libreta vayan a abrirla ahora, no importa que no tengan toda la plata, ya, pero abran la libreta de ahorro para la vivienda, ojalá en el Banco Estado, y van depositando a poco probablemente, o no depositan, qué sé yo, tienen 50.000 pesos o 20.000 pesos, pero ya está abierta la libreta de ahorro. Y después, antes de la postulación, ustedes depositan, puede ser en vía online, una caja vecina o en un Serviestado. Ya, pero la idea que la tengan abierta ahora, nosotros le vamos a avisar con la Cata y la Karen cuándo va a ser el tema de la postulación, que no puede pasar. Sí, es que por eso, de momento, como no hay fecha por una segunda postulación, ojalá tenerla hasta el 31 de julio. Nosotros vamos a ir informando, todavía no llega la postulación, tiene hasta el 31 de agosto, y vamos a ir informando. Pero que la abran ya. Sí, exacto. Idealmente abrirla lo antes posible y para cuando nos entreguen la información, que nosotros siempre pedimos que nos entreguen toda esta información de forma física, porque es necesaria, ahí nos entregan también la fotocopia de la libreta. ¿Sí? La postulación nosotros la haríamos a través de la Junta Vecinal, ¿cierto? Sí, a través de la Junta de Vecinos por medio de la entidad CELSE. Perfecto. Una consulta. Nosotros postulamos a los fotovoltaicos y ya los ganamos el proyecto. ¿Y cómo se podía postular a otro proyecto cuando ya está instalado? Cuando esté terminado todo el proyecto. Todo el trabajo. Exacto. Eso toma alrededor de... generalmente los proyectos de cambio de techo son los más cortos y rápidos, lo mismo el cable, dependiendo de la cantidad de gente. Pero el fotovoltaico, desde que empieza la primera persona hasta que se termina la última persona, es el proceso más largo. ¿Ya? Entonces yo diría que para volver a postular, para terminarlos más o menos un año, para volver a postular más o menos podría ser un año y medio. Más o menos. Solo fotovoltaicos. Porque tienen que terminar todo el grupo que compensó. Exacto. Señor. Si uno dentro de los requisitos no está dentro del 60%, ¿eso es excluyente? No es excluyente, pero hoy en día se está con un déficit de subsidios. Hay bajos subsidios, está muy difícil que la gente quede. El subsidio, el registro social de hogares sobre 60 baja el puntaje del grupo general. Se promedia. Todo el grupo es un puntaje único. Lo que dice la normativa es que al promediar tiene que tener menos de hasta como máximo 60%. ¿Qué pasa si hay una persona que tiene 90 y otra 40? Va a bajar el promedio, va a subir el promedio. Y eso nos da menos posibilidad de postulación. ¿Qué ocurre? Que nos pasó en esta postulación que nos quedó mucha gente, y eso porque no hay recursos estatales en este momento. Por lo tanto, al no haber tantos recursos estatales, hay más requisitos. Les pido a todos los vecinos que tengan sobre el 60% del registro social de hogares que se acerquen a la municipalidad y que traten de bajar su registro social de hogares, porque en Puente Alto no puede haber gente que tenga en vivienda social 90, 100, 80, aunque tengan una renta mejor. Exacto. Es lo ideal. Ahora, esto estamos hablando de los primeros años de gobierno, porque es sabido que siempre los primeros años de gobierno son los más difíciles porque suelen venir con poco dinero del gobierno anterior. Hemos tenido la chance que los últimos 2 años del gobierno anterior salieron muchos subsidios por lo mismo. Entonces, les advertimos al tiro, y esto es súper importante, son procesos largos, en este periodo justamente son procesos largos. Puede que no se quede, no va a ser culpa de ustedes, no va a ser culpa de nosotros, quizás incluso no sea culpa del CERDIO, es netamente de los recursos y los pocos subsidios que hay. Lo más importante es seguir persistiendo, insistiendo y seguir postulando, porque volver a postular un proyecto del cual no se quedó, aumenta el puntaje general del grupo y lo permite para una siguiente postulación tener más chances de quedar en los subsidios obtenidos. ¿Ya? Ahora les quiero comentar que del 100% de los proyectos que nosotros hemos presentado, hemos tenido alrededor de un 97% de que todos han quedado. ¿Qué pasó? Que en esta última postulación no hay mucha capacidad económica del Estado. ¿Qué pasó? El gobierno anterior ocupó todo y dejó casi sin nada al Estado. Entonces, por lo tanto, nos piden mucho más requisitos. Sí. De los 3 años más o menos que llevamos funcionando el equipo que estamos actualmente, solo este año nos han quedado proyectos, y es por lo mismo, y de hecho lo veíamos venir, le hemos advertido a todos los dirigentes, a todas las personas le hemos hecho esa advertencia, y es sumamente importante para nosotros hacerla, porque aquí nosotros
vienen muchas entidades prometiendo muchas cosas, constructoras prometiendo, y nosotros queremos ser sinceros y transparentes. A veces no, quizás sea más difícil de quedar, pero no significa que no van a quedar. Tarde o temprano se va a lograr eso. Porque como les Esperemos decía, que quede la primera. Porque... lo ideal sería, pero tampoco Si es que no queda la primera, se repostula. Exacto, lo ideal es que si no quedamos, no se preocupen, porque eso se va a seguir postulando y se va a seguir y se va a salir finalmente los Se va a intentar hasta que logre quedar. Exacto. Otra cosa, vecino, es súper importante la convocatoria. Yo entiendo que está la primera reunión, por lo tanto hay mucha gente que no sabe del proyecto y ustedes tienen que transmitir. A nosotros como entidad patrocinante no podemos postular 5, 10 personas. La idea es que haya un grupo grande, o sea, que ustedes se organicen, que vaya más gente, tenemos más posibilidades, más personas. Entiendo que la Junta de Vecinos está grabando esto para que los demás vecinos que no están informados se puedan informar, pero también el boca a boca es súper importante. Estas son todas por escritura, son viviendas sociales, independiente que la tasación fiscal haya subido. Ya, porque, Entonces, porque para allá, por ejemplo, son un tipo de casa, no sé, de villa, no sé, y acá son otras. Entonces, todas están dentro del... Sí, porque es una vivienda social. Es que eso mismo quería explicar. Por esa razón nosotros pedimos copia de la escritura y no el avalúo. Porque el avalúo, como la misma señora dice, puede ser de... Tenemos un tope de 950 UF. Probablemente los avalúos superen eso, pero la escritura en sí misma, y es importante, se me olvidó mencionar, por favor enviar escritura completa. A veces hay personas que mandan, acuérdense que es fotocopia, a veces personas mandan una hoja y no nos dice nada una hoja, ni siquiera en el Servio nos aceptan esa hoja. ¿Y por qué la pedimos completa? Porque la escritura misma dice año de recepción de la vivienda, que es algo que también nos solicitan, y que indica que es vivienda social. Y eso es sumamente importante porque independiente de que la haya subido el avalúo, eso nos considera y es más importante para el Servio que nos indique que es vivienda social. pueden haber tasaciones, pero las que de acá no tienen tasaciones que no sean de vivienda social. Son viviendas Ya, sociales. en la escritura entonces ahí dice que hay Sí, vivienda pero social. la evalúo también. No, pero en la escritura dice que es vivienda social, como para leerla antes de... Ya. Si las viviendas fueron construidas como vivienda social, debe Claro, es que decir. eso uno no lo sabe. Sí, Ya. esta es vivienda social. Lo voy a Eso, ver. tengo la duda Gracias. de la palabra vivienda social, porque yo tengo la visión de una vivienda social es cuando acepta como población con su porcentaje en la registro social, tiene este tipo de vivienda. No sé si está acorde a eso Hay o nada diferentes que tipos ver. de viviendas sociales, señor. Tiene mucho que ver con los años. Porque anteriormente las viviendas sociales tenían una mejor calidad que la que tuvieron en los años 90, por ejemplo, en la actualidad. Se hacían menos. Había mucha más gente que estaban en toma y todo el tema, pero la calidad de las viviendas sociales son súper alta. Por ejemplo, si nosotros vemos los años 70, 60, 50 inclusive, había muy pocas viviendas sociales, pero ahora hay viviendas sociales que están en Ñuñoa, en Providencia, que eran originalmente viviendas sociales. Por lo tanto, si usted compara Bajos de Mena con una casa de acá, obviamente hay harta diferencia en lo estructural, en el tamaño y todo, pero eso tiene que ver con los años de la construcción. Pero o también con el avalúo fiscal, probablemente el avalúo fiscal de aquí es mucho más alto que una vivienda social de Bajos de Mena, pero eso no quita que no sea vivienda social, porque hasta 950 UF en tasación fiscal es vivienda social. O sea, 950 UF no es menor en tasación fiscal. Pero para este caso lo que importa es lo que dice la escritura. Exacto. Da lo mismo el valor de la casa. Exacto, la escritura especialmente de las viviendas que fueron compradas directamente en su momento va hacia el dueño original, la constructora, etcétera, va a indicar que es una vía que está construida bajo vivienda social. ¿Ya? ¿Por qué pedimos esto hoy en día? Antes pedíamos certificados de vivienda social en la municipalidad, pero hoy en día ya no lo dan en forma de villa, ahora lo dan en caso individual. Y a usted les va a salir plata. Exacto, tiene un costo de 3.500, 4.000 pesos. Entonces, siempre la idea de la escritura, para los techos, es como decía Jimena, la escritura del momento. Pero ya para los otros casos sí o sí se requiere el certificado, o sea, la inscripción vigente, el conservador de bienes raíces, la copia de vigencia. Eso tienen que sacarlo en el conservador, se puede sacar online y vale como 7 lucas. Varía de acuerdo a la vivienda, pero de acuerdo a la vivienda, yo creo que 6.000 es vivienda social. ¿Eso también hay que apuntarlo? Sí. Para los paneles fotovoltaicos. Solo para los paneles fotovoltaicos. ¿Cómo se llama? Certificado de inscripción vigente. Todo se va a enviar en el WhatsApp de la que va a mandar la señora Flor, ¿no? Yo hago el grupo para cable,
cambio de techo y paneles fotovoltaicos. Ahí los voy a mandar los links y la gente que se interese en cada proyecto se inscribe nomás y van a estar ahí ya inscritas y aclarando las dudas. Más que nada la parte social y la parte técnica, ¿no? Sí. Y decían, nosotros ya que nos van a poner los fotovoltaicos, después viene una mantención de eso, eso tiene que hacerlo uno después. Se les entrega un manual donde se especifica la mantención, pero al final no necesitan mantención. A veces limpieza nomás sobre el panel porque va acumulando mugre y te explica cómo hacer la limpieza, porque si es que tiene una capa de tierra ya no va a estar recibiendo tan fuerte los rayos como lo haría limpio. Pero eso sería como la mantención más... Vecinos, ¿estamos claros de todo para que no nos empalemos todos acá? Señor. Cuando hablaban de la ampliación por el tema de la subsidio, ampliación hacia cualquier lado tiene que estar regularizado, o sea, segundo piso, para el lado, para atrás. Si hay, come el segundo piso, por ejemplo, usted construye, acá está la casa, y usted hace un segundo piso dentro del primer piso, no puede poner techo. ¿Me explico? No puede cambiar techo, porque no hay parte de la vivienda original, a no ser que usted haya regularizado esa pieza. Ahora, si aquí está la casa y atrás está la ampliación, se trabaja en la casa y no en la ampliación que no está regularizada. O sea, todo lo que no esté regularizado no se puede tocar porque el Servio no lo va a hacer. El original o bien ampliación regularizada. Yo, por ejemplo, de colocar el techo también en una oportunidad porque ya la fresca se estaba afectando demasiado, entonces deja asfalto aquí en la casa al frente. Y la verdad es que el techo no me gustó como quedó, porque quedó, si tú te fijas parece casa china, como que quedó así. Y los arquitectos, los maestros la hicieron bien mal eso. Entonces, yo podría postular a un cambio de techo de 5 por último para regularizar como corresponde el techo. Por supuesto que sí. Ya. Y las canaletas incluso tengo problemas. Sí, pues sí, todo eso va registrado en fotos y nosotros sacamos la foto de lo que se ve más mal. Vecino, para que firme su asistencia. Ahí, por favor, hagan una fila. Sí, pero yo también. ¿Estamos ok, vecinos? Ha sido un gusto haberlos conocido, ha sido un gusto. Igualmente. La señora Flor, conocerla también. Se le agradece. Y que pensemos que trabajemos todos en equipo y nos pongamos la... Así será.